Por último, el concepto no es discursivo, y la filosofía no es una formación discursiva, porque no enlaza proposiciones. A la confusión del concepto y de la proposición se debe la tendencia a creer en la existencia de conceptos científicos y a considerar la proposición como una auténtica intención, lo que la frase expresa. Entonces, las más de las veces, el concepto filosófico solo se muestra como una proposición carente de sentido. Esta confusión reina en la lógica y explica la idea pueril que se forma de la filosofía. Se valoran los conceptos según una gramática filosófica que ocupa su lugar con proposiciones extraídas de las frases en las que estos aparecen. Constantemente nos encierran en unas alternativas entre proposiciones sin percatarse de que el concepto ya se ha escurrido en la parte excluida. El concepto no constituye en modo alguno una proposición, no es proposicional, y la proposición nunca es una intención. Las proposiciones se definen por su referencia, y la referencia nada tiene que ver con el acontecimiento, sino con una relación con el estado de las cosas o de cuerpos, así como las condiciones de esta relación. Lejos de constituir una intención, estas condiciones son todas ellas extensionales, implican unas operaciones de colocación en abscisa o de linearización sucesivas que introducen las ordenadas intensivas en unas coordenadas espaciotemporales y energéticas, de establecimiento de correspondencias de conjuntos delimitados de este modo. Estas sucesiones y estas correspondencias definen la discursividad entre sistemas extensivos, y la independencia de las variables en las proposiciones se opone a la indisolubilidad de las variaciones en el concepto. Los conceptos que tan solo poseen consistencia o unas ordenadas intensivas fuera de las coordenadas entran libremente en unas relaciones de resonancia, no discursiva, o bien porque los componentes de uno se convierten en conceptos que tienen otros componentes siempre heterogéneos, o bien porque no representan entre ellos ninguna diferencia de escala a ningún nivel. Los conceptos son centros de vibraciones, cada uno en sí mismo y los unos en relación con los otros. Por esta razón, todo resuena en vez de sucederse o corresponderse. No hay razón alguna para que los conceptos se sucedan. Los conceptos, en tanto que totalidades fragmentarias, no constituyen ni siquiera las piezas de un rompecabezas, puesto que sus perímetros irregulares no se corresponden. Forman efectivamente una pared, pero una pared de piedra en seco, y si se toma en conjunto, se hace mediante caminos divergentes. Incluso los puentes de un concepto a otro son también encrucijadas o rodeos que no circunscriben ningún conjunto discursivo. Son puentes móviles. No resulta equivocado al respecto considerar que la filosofía está en estado de perpetua digresión o digresividad. Resultan de ello importantes diferencias entre la enunciación filosófica de conceptos fragmentarios y la enunciación científica de proposiciones parciales. Bajo un primer aspecto, toda enunciación es de posición, pero permanece externo a la proposición porque tiene por objeto un estado de cosas como referente, y por condiciones las referencias que constituyen unos valores de verdad, incluso cuando estas condiciones por su cuenta son internas al objeto. Por el contrario, la enunciación de posición es estrictamente inmanente al concepto, puesto que éste tiene por único objeto la indisolubilidad de los componentes por los que él mismo pasa una y otra vez y que constituyen su consistencia.
En cuanto al otro aspecto, su enunciación de creación o de rúbrica, resulta indudable que las proposiciones científicas y sus correlatos están rubricados o creados de igual forma que los conceptos filosóficos. Así se habla del teorema de Pitágoras, de coordenadas cartesianas, de número hamiltoniano, de función de Lagrange, exactamente igual que de idea platónica o de cogito de Descartes, etc. Pero por mucho que los nombres propios que acompañan de este modo a la enunciación sean históricos y figuren como tales, constituyen máscaras para otros devenires. Tan solo sirven de seudónimos para entidades singulares más secretas. En el caso de las proposiciones, se trata de observadores parciales, extrínsecos, científicamente definibles, con relación a tales o cuales ejes de referencia, mientras que en cuanto a los conceptos, se trata de personajes conceptuales, intrínsecos que ocupan tal o cual plano de consistencia. No solo diremos que los nombres propios sirven para usos muy diferentes en las filosofías, en las ciencias o en las artes. Ocurre lo mismo con los elementos sintácticos y particularmente con las preposiciones, las conjunciones. Ahora bien, luego, la filosofía procede por frases, pero no siempre son proposiciones lo que se extrae de las frases en general. Solo disponemos por el momento de una hipótesis muy amplia, de frases o un equivalente. La filosofía saca conceptos, que no se confunden con ideas generales o abstractas, mientras que la ciencia saca prospectos, proposiciones que no se confunden con juicios. Y el arte saca preceptos y afectos, que tampoco se confunden con percepciones o sentimientos. En cada caso, el lenguaje se ve sometido a penalidades y usos incomparables, que no definen la diferencia de las disciplinas sin constituir al mismo tiempo sus cruzamientos perpetuos.